A ver. Voy preguntando para que mejor me vayan contestando y poder ver y recordar la clase anterior. A ver, alguien que nos comente qué es esto del triángulo de fuego. Alguien que nos comente qué se acuerdan del triángulo de fuego. ¿Qué es? ¿De qué se trata este tema? A ver, algún voluntario o voluntaria que me conteste esto. Son los elementos que se necesita para que se haga fuego, para crear fuego. ¿Y cuáles serían estos elementos? Si mal no recuerdo, era el oxígeno, el calor y el combustible, sumado a la energía. Ya, correcto, ¿no? Entonces el triángulo de fuego, que también se le conoce como tetraedro de fuego, son los componentes para que se produzca una combustión con llama. Es la materia que sería el combustible, ¿no es cierto? El oxígeno, que es el oxidante, y calor. Y eso produce una reacción química. Bien. ¿Cómo se clasifican el fuego? ¿Cuál es la clasificación del fuego a nivel mundial? Porque esta clasificación es genérica. ¿Hay alguien que nos recuerde cómo se clasifica? De 4 clases sería la clase A, B, C y D. Ya, muy bien. Pero la clase A, ¿cuál es la clase A? ¿De qué se trata la clase A? La clase A son fuegos de materiales sólidos. La clase B son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables. La de C, equipos eléctricos. Y la D, fuego de metales. Ya, entonces, eso tenemos que recordar siempre, ¿no? Que la clase A está relacionado con material sólido. La clase B con material líquido. Líquidos o sólidos licuables. Ya. La clase C relacionado con equipos eléctricos. Y la clase D ya son fuegos de metales, ¿no? Aluminio, lo que sea. Bien. Otra persona que no recuerde, ¿cuáles son los sistemas básicos de extinción? Extinción quiere decir no, tratar de apagar el fuego. ¿Cuáles son estos sistemas básicos para extinguir un fuego? ¿Alguien que nos recuerde? Eran segregación, sofocación, enfriamiento era inhibir la reacción en cadena. Ya, la segregación. ¿Qué se entiende por segregación? A ver, señorita Gómez, ¿qué entiende por segregación? Era, era cuando utilizábamos, por ejemplo, tierra como para poder apagar el fuego.
A ver, no se le escucha muy bien. ¿Puede repetir? Digo que era cuando utilizábamos, por ejemplo, tierra o arena para apagar lo que es el fuego. Sí y no, pero ¿cuál es el concepto de segregación? ¿Qué significa segregar? Sería retirar los combustibles presentes, ¿no? Exactamente, separar, retirar, ¿no es cierto? En este caso sería separar los combustibles. O sea, si por ejemplo hay un conato de incendio en digamos, en un aserradero, tenemos madera, entonces tenemos que tratar de separar, de segregar en lo posible para que no continúe eso, ¿no es cierto? Bien, entonces una manera de un sistema básico de extinción sería la segregación, tratar de separar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es, como yo les decía, un gaseoducto, ¿cómo separaría yo el que no continúe circulando, sea, sea gasolina, petróleo o cualquier componente de estos? ¿Cómo separaríamos? ¿Ah? ¿Cómo segregamos? ¿Cómo separamos? Alguien que me conteste, por favor. La señorita Rodríguez, ¿cómo aplicaríamos este sistema de extinción en el caso, por ejemplo, de un oleoducto? De lo que decían era que se le agregaba dinamita. No. ¿Cómo sería? A ver, señor Tuapanta. Señor Tuapanta, ¿cómo separaríamos eso? ¿Sí me escucha? Sí, sí, Inge. ¿Ah? Sería, A ver, alguien que nos diga cómo sería. Inge, ¿cómo es aceite? Podría ser con muchísima agua para intentar separar. No. Bueno, tenemos un oleoducto, se produce un incendio. ¿Y qué hacemos para poder extinguir ese incendio producido justamente por este combustible? ¿Cuál sería la primera Cerrando acción? las válvulas de ¿Cómo? conducción. Sería cerrando las válvulas de conducción. No, no se le escucha, pero repita. Sería cerrando las válvulas de conducción, Inge. Perfecto, justamente eso, claro, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero se tendría que hacer es cerrar. Al cerrar estamos ya separando, segregando el material, en este caso el líquido, en este caso sea gasolina, petróleo. Por eso es que obviamente estos sistemas están incluso computarizados de tal forma de que si se produce incendio, obviamente lo que primero debe actuarse es cerrando pues, el material, ¿no es cierto? Obviamente es eso. Bien, eso como segregación. ¿Cuál sería, a ver, señor Novilio, cuál sería el otro elemento básico de extinción? Diluyendo los líquidos, sí. ¿Cómo? Diluyendo los líquidos. No. Agregación mismo. A ver, revise. O otros sistemas de... ¿Cuál sería el método Sofocación. para atacar el Ah, tetraedro de fuego? O sea, otro método, la sofocación. ¿Y en qué consiste la sofocación? En eliminar el oxígeno para que ya no se siga produciendo esa combustión. Correcto, entonces obviamente habría que eliminar el oxígeno y pongámonos,
Deme un ejemplo donde se podría visualizar esta forma de extinguir. Un ejemplo que se pueda aplicar este criterio. Caso de una fogata en que se Eso le es con puede arena. tirar arena encima y se estaría Ya. sofocando. ¿Alguien más decía algo? Sí, dígame dos. Sí, no, por ejemplo, en una fogata, una forma sería cubriéndole con una capa de tierra, de arena, o sea, al cubrirle esto, básicamente lo que estamos es separando o eliminando el agente oxidante, en este caso el oxígeno, ¿cierto? Esa sería una. Bien, luego tenemos otro sistema de extinción. ¿Cuál sería, señor Morejón? El enfriamiento, Inge. ¿Y ahí cómo se lograríamos enfriar? Eh, Se logra a través del agua en forma de chorro o de lluvia y así se consigue apagar el incendio. Sí, justamente y ese es básicamente uno de los principales métodos de extinción, ¿no es cierto? O sea, el enfriamiento a través por medio de agua, sea a presión o en lluvia. Y justamente dentro de eso calza lo que vamos a ver, que es el método de extinción mediante manguera y mediante rociadores. Bien. ¿Y qué otro sistema de extinción tendríamos? ¿Alguien que nos recuerde? Inhibir la reacción en cadena, Inge. ¿Y en qué consiste eso? Y deme un ejemplo. Neutralizar a través de componentes químicos en cadena todos los componentes que se generó por el incendio. O sea, en sí, en ir extinguiendo cada uno de los componentes del triángulo del tetraedro de fuego. A ver, ahora deme un ejemplo. A ver, un ejemplo que usted considere que se puede aplicar esto. Con los extintores de CO2 que se usa usualmente. Ya. Entonces sería con los... El CO2 no es muy común. El sistema es el que se llama PQS. Pero en definitiva, este sistema de extintores que tenemos incluso en la casa, llevamos en el vehículo y todo lo demás, sirve justamente. ¿Y qué significa a propósito a ver, qué se llama este tipo de extintores que se llaman PQS? ¿Qué significa eso? O lo que se llama polvo químico seco. ¿Qué característica tiene este tipo de extintores? Entonces, cuando utilizamos agentes químicos, este nos va a servir recuerden la clasificación, ¿no? A, B, C, E. Entonces, cuando utilizamos un polvo químico seco, también se le denomina A, B, C. Eso significa que sirve para los tipos de fuego A, B y C. Pero como ven, en un fuego, claro, dependiendo del fuego, se aplican los diferentes métodos y también se combinan los diferentes métodos. Hagamos cuenta este ejemplo bastante sencillo, pero es ilustrativo, por ejemplo, una fogata. Yo puedo apagar eso, como también puedo apagar con agua. Estoy enfriando, ¿no es cierto? Entonces, específicamente podemos, o generalmente, para apagar un fuego, podemos aplicar varios de estos. Lo importante es atacar uno de los componentes del tetraedro de fuego. ¿De acuerdo? Sí está claro como concepto general. Bien.
Dentro de esto, entonces como ya hemos recordado cómo se clasifica el fuego y en qué consiste básicamente el método para poder extinguir un incendio a través de estos 4 elementos que en definitiva atacan a los componentes del fuego. ¿Qué significa esto de detección? A ver, un voluntario, ¿qué significa esto de detección? ¿Y cuáles son los elementos de detección? A ver, alguien que nos ayude a recordar esto. A ver, señor López. Señor López, Sí, ingeniero. dígame, ¿qué entiende usted por método, por sistema de detección? Es el conjunto de artefactos que nos permiten detectar cuando, mediante el calor, detectar cuando tenemos un incendio, un posible incendio. ¿Qué elementos se utilizaría con este fin? Ya, para controlar, entonces tenemos primero los detectores de calor, también pueden ser los detectores de temperatura y eso. A ver, ¿alguien quiere complemente? ¿Cuáles serían esos detectores, por favor? Detectores de humo. Ya, el 1 sería detectores de humo. Ya. Segundo, De calor, ingeniero. de calor. Y un tercero, De ionización. ya. Los más comunes, obviamente, son los detectores de humo y de calor. Como ustedes deben haber visto, los detectores de ionización prácticamente es cuando no se tiene ni humo ni llama ni calor. Pero los más comunes son los detectores de humo y detectores de calor. ¿Cuándo usar lo uno y cuándo usar lo otro? ¿En qué casos usaríamos detectores de calor? Dime un ejemplo en el que podríamos utilizar un detector de calor. En un restaurante, en una cocina. Sí, puede ser porque obviamente ahí sale el humo, ¿no es cierto? Y si sale el humo, si yo pongo un detector de humo, obviamente se va automáticamente a dar la voz, se va a encender la alarma. Entonces tendríamos que utilizar un detector de calor. Por ejemplo, también les decía de una mecánica. De una mecánica, obviamente, ahí salen, el humo es frecuente, pero eso no significa que exista el incendio. Pero si la temperatura aumenta, ya significa que hay un conato de incendio, entonces ahí habrá que utilizar, obviamente, un detector de calor, ¿no es cierto? Entonces, en cada caso habrá que ir analizando qué detector nos es útil para cubrir o para proteger, digamos, la construcción. Ya, ¿y qué hacen estos detectores? Alguien que me complemente, ya, detectan y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Una vez que ya detectan, se produce un conato de incendio, ¿para qué nos sirven y qué hacen? ¿Cuál es la función de esto? Además, obviamente, de detectar. Alguien que nos complemente, señor Zumba. Señor Zumba. Si está, a Ya ver, aparte de que ya nos detecta, sería que nos notifica, o sea, que nos dé una alarma, una señal. exactamente, o sea que la detección se traduce a que debe activarse una alarma. En este caso se llama la sirena.
Entonces, son sistemas que están conectados a un panel de control, como yo les había indicado la vez anterior, que permite desde ese panel de control identificar dónde se está iniciando el fuego y a su vez notificar a o más que notificarse, sí, a una alarma, que suene la alarma. Entonces, el momento que suena la alarma, obviamente, y ya las personas que estén en ese sector oyen la alarma y saben que esa alarma es ya un indicio de que hay un conato de incendio, ¿de acuerdo? Entonces, esos son básicamente lo que se llama detección y alarma. Todos estos ya están obviamente centralizados en un panel de control que les había indicado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego hemos analizado y les había indicado para que ustedes conozcan qué significa esto de escaleras presurizadas. ¿Qué significa esto de escaleras presurizadas? Como concepto. No quiero que me lean, sino lo que ustedes se acuerden de qué es una escalera presurizada. Son ductos por ¿Cómo? donde, o sea, son ductos que hay en los edificios en donde hay bastante ventilación y, o sea, esto, ¿qué más? Tenían puertas que no permitían Ya. el ingreso del fuego para que así las personas puedan evacuar. Ya, correcto. Lo que usted dice es correcto. O sea, los ductos, o sea, son ductos de gradas para comenzar. No es un ducto cualquiera. Es el ducto de gradas en el cual, digamos, están con unas puertas que se llaman puertas cortafuegos o sí, puertas cortafuegos, que son, en primer lugar, estas puertas tienen las características de que, y a propósito de eso, ¿cuál es la característica de estas puertas cortafuegos? Alguien que me complemente. ¿Cuál es la característica de estas puertas cortafuegos? Obviamente resisten al fuego y no tienen seguros, o sea, no es como que se ponga seguro, sino simplemente se aplasta y se abre la puerta. Muy bien, claro. Lo principal es que cortafuegos significa que son resistentes al fuego. Entonces hay diferentes clases de puertas. Resistencia a 1 hora, hora y media, 2 horas. Y la característica también fundamental de estas es que no tienen llave, porque imagínense lo que sería que una puerta de Y la característica fundamental de este que sirve para evacuar a las personas desde ese piso es que también no permiten el ingreso de humo. ¿Por qué? Porque entramos a un ducto de gradas. Entonces, en ese ducto de gradas, como bien lo mencionaron anteriormente, tiene ventilación, tiene aire. Este aire es ingresado a través, obviamente, de los ventiladores, ¿no? Entonces, también, cuando se produce un conato de incendio, estos ventiladores automáticamente se prenden y ingresan aire, suministran aire al ducto de gradas de tal forma de que las personas puedan evacuar a través de esto. Obviamente este ducto de gradas no todos los edificios tienen y la norma también no lo exige a todos. Obviamente yo les decía que ya el ducto de gradas, de acuerdo a la normativa que esté vigente, de acuerdo al número de pisos, ya en el proyecto arquitectónico ya tiene que contemplarse este tipo de ducto de gradas, que son gradas presurizadas. Muy bien. Luego habíamos visto dentro de, ¿qué es esto de medios de egreso? ¿Qué es esto de medios de egreso? Alguien que se recuerde. Y justamente toda esta terminología que les estoy diciendo, al final de clase yo les voy a enseñar el formulario que prácticamente, ahora ya no es formulario, es prácticamente la memoria técnica que exige el cuerpo de bomberos en el que se va analizando capítulo por capítulo. Entonces yo les voy a enseñar que todo lo que estamos recordando hay que trasladarle a esta memoria, que es una memoria que está elaborada en línea. ¿De acuerdo? Ya. Para que con eso vamos conceptualizando lo que estamos viendo aquí con lo que vamos a aplicar ya cuando ustedes hagan un proyecto ya para presentar al cuerpo de bomberos para su aprobación. Entonces, medios de egreso. ¿Qué significa esto de medios de egreso?
A ver, alguien que nos colabore. Señorita, a ver, Ramos. Si está, Karina Ramos. Señorita Karina Ramos. Cuéntenos, ¿qué para usted, qué significa esto de medios de egreso? Para ¿Sí mí está? creo que son las salidas de emergencia. ¿Me escucha? Un poco intercortado le escucho, pero a ver, tratemos Sí, de... es que mi internet está medio malo, no sé qué pasa. Bueno, pero díganos, a ver. Que son las salidas de emergencia, Sí, básicamente sería las salidas de emergencia. O sea, los medios de egreso están relacionados con la distancia máxima que la norma nos exige para poder evacuar. Por ejemplo, yo tengo un corredor bastante largo y si yo tengo solamente una salida de emergencia, esto va a ser un poco, entonces ahí tenemos que ver si cumple o no cumple la norma. La norma nos está dando una distancia máxima donde debe existir la forma de evacuar. Entonces, si yo tengo un corredor demasiado largo, tengo que ver qué distancia, porque caso contrario tendría que proyectar una o dos salidas. Entonces, los medios de egreso son prácticamente las gradas, los ductos de gradas, un medio de egreso, los corredores, y todo eso tiene que estar con una señalética que nos permite que una vez que esté en este corredor, saber hacia dónde tengo que dirigirme para poder evacuar el edificio. Recuerden que muchas veces, incluso los edificios a veces no son muy regulares, o sea, entonces es indispensable tener esta señalética que nos permita poder dirigirnos hacia los sitios de egreso. Ahora, dentro de eso hay un que se llaman las lámparas de emergencia. ¿Cuál es la característica principal de estas lámparas de emergencia? A ver, alguien que nos recuerde, ¿cuál es y lámparas de emergencia ustedes sí han de ver en todo lado, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de estas lámparas de emergencia? Funcionan cuando hay cortes de electricidad. ¿Funciona qué? Cuando existe algún corte de electricidad. Sí, prácticamente básicamente funcionan con baterías, o sea, no puede estar conectado al sistema eléctrico porque obviamente se va la energía eléctrica, ingreso al ducto de gradas y tengo que tener la luz que me permite evacuar, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llaman lámparas de emergencia. Estas se ubican de igual forma, todo se ubica de acuerdo con tantos detectores, los elementos de detección como alarmas se ubican de acuerdo a lo que indique la norma para cada caso. Entonces, obviamente los medios, las lámparas de emergencia, un punto fundamental es ubicar en las gradas. Evidentemente, es el principal que debe tener las lámparas, ¿no? Porque si es el medio por donde uno va a evacuar de un edificio, entonces tienen que ubicar las lámparas de emergencia. Y también, de acuerdo a la norma que indique qué distancia, qué cobertura tienen estas lámparas de emergencia. Entonces, todo esto, como les decía, está ya normado, entonces simplemente hay que recurrir a la norma. Bien, y básicamente, entonces, les comparto esto un ratito para relacionar con lo que acabamos de recordar. Y yo les decía que en estas reglas técnicas de Quito, RTQ, que se las conoce, que como les decía la vez anterior, es prácticamente una síntesis de las normas NFPA, que son las normas principales, que es la base, que es el corazón de todo, para sistemas contra incendios, pero esta es una buena ayuda que nos va a permitir, en función de qué, del tipo de uso de la edificación. Por ejemplo, en este caso,
veamos, porque yo tengo un uso residencial. Entonces, ¿qué nos va a indicar esta guía? Prácticamente esta RTQ viene a ser una guía, en definitiva. Dice, primero nos da una definición: residencia en propiedad horizontal, ocupaciones destinadas a la residencia de familias bajo el régimen de propiedad horizontal, tales como conjuntos habitacionales, edificios de apartamentos, etc. Medios de egreso. Entonces medios de egreso. En medios de egreso, ¿qué tengo que implementar? En medios, iluminación de emergencia. Se deberá proveer iluminación de emergencia en las siguientes áreas. Entonces, como ven, si yo estoy diseñando para una residencia, me tengo que fijar cuáles son los medios de egreso y ahí me indican, tienen que poner iluminación de emergencia. Se deberá proveer iluminación de emergencia en las siguientes áreas: escaleras y corredores interiores que conduzcan a una salida, lo que les acabo de decir. Espacio utilizado en reuniones, esto también es fundamental. En todo edificio o en conjuntos habitacionales, lo que se llama la sala de uso múltiple, que es la sala de reuniones. Entonces, esas salas de reuniones necesariamente deben ubicar ¿cómo se llama? Lámparas de emergencia, de tal forma de poder dirigir y evacuar a las personas que estén en esas salas de reuniones. Y partes interiores o acceso limitado de edificios. Por ejemplo, en un cuarto de máquinas. Claro, ¿cuál es el cuarto de máquinas? El cuarto donde están, por ejemplo, los hidroreumáticos, los equipos de bombeo. Un cuarto de máquinas es donde están los motores del ascensor. En fin, tenemos que identificar cuarto de máquinas, cuarto de basura, también es necesario. Garita, en la garita que es en los conjuntos o en todos los edificios hay una garita, el punto de control, de acceso a las personas que habitan ahí. Sala comunal, que es lo mismo que les decía, sala de reuniones, sala comunal, y sectores compartidos. ¿Qué significa esto de sectores compartidos? Son sectores, por ejemplo, en edificios, en los subsuelos hay como se llama, bodegas. Ese es un sector compartimentado. Entonces, en esas bodegas hay que poner una lámpara de emergencia. Ya, entonces, como ven, tenemos sistema, medios de egreso, que nos están indicando que debemos implementar en los medios de egreso. Luego tenemos sistemas de detección y alarma, lo que acabamos de recordar. Entonces tenemos lo que se llama métodos de iniciación. Toda edificación clasificada como residencial que supere, en este caso, 500 metros cuadrados, eso ya nos da la norma de construcción, deberá estar equipada con un sistema de alarma de incendios. Ya, entonces vean, 500 metros cuadrados. Entonces, si yo estoy diseñando una edificación que sea menos de 500 metros cuadrados, no requiero esto. Pero si yo estoy diseñando que tenga 510 o 600 o más, obviamente necesito ubicar los diferentes sistemas de alarma de incendios. De iniciación, de acuerdo al siguiente criterio. Entonces, aquí ya nos dan los criterios. La iniciación será por medios manuales. Tal vez esto no les expliqué o creo que sí. Iniciación por medios manuales significa, recuerden que ustedes han de haber visto una especie que dice como botón, dice aplaste aquí. Este botón también es un método de iniciación, de alarma, porque ustedes aplastan ese botón que tiene ahorita una seguridad de vidrio, rompen ese, aplastan y obviamente ya se está dando una voz de alarma de que hay un incendio. Esto también está reglamentado, ponerlo de acuerdo a las normas. Entonces, iniciación por medios manuales vienen a ser lo que se llaman pulsadores. Este tiene un nombre, estos son pulsadores. La iniciación por detección automática, sensores de humo, calor, ionización. En edificios de apartamentos de 4 pisos o más, 4 pisos, sin incluir los subsuelos, los mismos deberán ser ubicados en áreas comunales, interiores y áreas. Entonces, como ven, aquí ya nos está dando una pauta donde nomás debemos ubicar los ¿cómo se llama? Los elementos de iniciación. Notificación. ¿Qué son los elementos de notificación? Obviamente son notificación audibles, que vienen a ser las sirenas, ¿no es cierto? Deberán ser ubicados de tal manera que
de tal manera que sean escuchados por encima del nivel del ruido ambiental promedio. Las señales audibles en habitaciones tendrán una intensidad sonora de 15, mínimo de 75 decibeles. Claro, porque si la sirena es muy baja, ¿no? Entonces también hay una normativa que nos dice ubiquen sirenas, pero con tal intensidad. Notificadores visuales. Estos notificadores visuales son aparatos no visibles, deben estar ubicados de manera que el efecto de funcionamiento de ellos pueden ser vistos y ocupados en la acción. Ya dentro de esto está lo que yo les había dicho, y aquí se debe ponerle, son las luces estroboscópicas, que ya les había indicado que las luces estroboscópicas son unas luces si existen personas con baja audición o problemas auditivos, se fijan en esta luces estroboscópicas y ya le direccionamos a dónde tiene que ser evacuada, por dónde puede evacuar. Y luego vienen los sistemas de supresión o extinción de incendios. Y dentro de eso tenemos obviamente los extintores, que les digo, por lo regular se pone extintores de 10 libras, pero ya para casos especiales, dependiendo, ya te pueden utilizar de mayor libra, pero los comunes se ponen 10 libras, que son 10 libras, son un peso estandarizado que permite cualquier persona, como yo les decía, estar en capacidad de que si se inicia, porque lo importante aquí, si yo veo que se inicia un conato de incendio, tengo que acudir a lo que esté inmediatamente, son los extintores. Y estos extintores también se ponen en función de una distancia, de tal forma ustedes van a una oficina o cualquier lugar público, van a encontrar extintores. Esos extintores es la primera fuente a la cual la persona que esté cerca al extintor tiene que estar en la capacidad de utilizar estos extintores. Y eso simplemente ya será para eso el Cuerpo de Bomberos hacen campañas para poder que todo el mundo sepamos manejar este tipo de aparatos que nos permiten eso. Y luego tenemos ya en los sistemas propiamente, como les decía, como ingenieros hidráulicos que somos, ya estar en capacidad de diseñar un sistema de supresión o extinción de incendios, que se acuerdan que habíamos dicho que este método es de enfriamiento, o sea, mediante agua. Esta agua puede ser un chorro, puede ser un aspersor, en fin. Entonces, de igual forma, entonces veamos, los sistemas de supresión y extinción de incendios se utiliza los extintores que acabo de mencionar. Este tiene un nombre que así se lo conoce y así está en las normas. Porque uno puede hablar, a ver, sistema de tubería vertical y conexiones de mangueras. Casi que el título no lo entendemos bien, pero tenemos que familiarizarnos con este nombre. Sistemas de tubería vertical y conexión de manguera. ¿Cuáles son estos sistemas? Entonces, el rato que ustedes oyen esto, estamos relacionando a un sistema de agua presurizada, que el agua siempre está a presión y conectada hacia lo que se llaman los gabinetes. Ya habíamos visto, ¿qué son estos gabinetes? No son más que estos equipos, no equipos, sino estos como armarios donde están ubicadas algo fundamental. Primero, el punto de salida del agua, que se le conecta mediante una manguera. Y segundo, también están con extintores y también están con H. Ya. Entonces, pero aquí lo que nos interesa entonces es que es un sistema de agua presurizada. Y se llama con manguera porque es conexión a una manguera. Esa conexión a manguera se llama gabinete. El gabinete es justamente lo que ustedes ya han visto y conocen, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma, eso habría que verificarlo de acuerdo, como les decía, a la última norma, a la que está vigente. Recuerden que les había indicado que ahora tenemos las norma NEC, precisamente que es la última versión que salió el año anterior, pero que no hay mayores cambios sustanciales. Entonces dice, a ver, cuando la edificación tenga más de 1.200 metros cuadrados de área bruta de construcción, también les había indicado esto, ¿no? Todo esto está relacionado
a áreas de construcción a alturas. La norma nos dice, porque claro, si yo tengo un área de construcción, por ejemplo, antes habíamos visto de 500 metros cuadrados, no necesito casi nada, ¿no? O sea, necesito máximo poner un extintor en la cocina y para de contar. Mientras que si la área ya es mayor, entonces tengo que ver qué necesitamos. Entonces, estas normas están dirigidas a dos factores principales, área de construcción y altura. Entonces dice, cuando el área de construcción sea mayor a 1200 metros cuadrados, es necesario poner una conexión de manguera. Y que la altura está entre 13 y 30 metros. Se requiere un sistema vertical. Entonces, por favor, cuando ustedes ya vayan a diseñar, revisen la última versión de la norma. Pero como concepto se mantiene esto. Puede que se cambie. Y les digo esto ¿por qué? Porque en conjuntos habitacionales que últimamente se aprobaron, se ingresa al cuerpo de bomberos un conjunto similar y dicen, no, ahora hay que implementar esto porque esto se incrementó, se modificó. Entonces, como ven, esta es una herramienta que va cambiando en el tiempo y tenemos que sujetarnos a lo que disponga el cuerpo de bomberos. Entonces, por ahora, en ese sentido, deben considerarlo, ¿no? Claro que no hay cambios sustanciales, como concepto sigue siendo lo mismo, pero puede decir, ya no son 1200, ahora es otra área, mayor, menor, lo que sea. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a diseñar, consulten la última versión y los requerimientos que pide el cuerpo de bomberos para que el proyecto cumpla con la normativa que esté vigente en ese momento que ustedes estén diseñando. Ahora, entonces, pero para mí lo que me interesa es darles el criterio de cómo se calcula estas conexiones de manguera. Entonces, esto como vemos es agua a presión, eso ya lo he mencionado, habíamos visto en la clase anterior que necesitamos, obviamente necesitamos tener agua almacenada, esto se almacena en la misma cisterna donde está el agua para consumo humano. Entonces, es una agua, en esa cisterna entonces tiene dos funciones, pero bien definidas, lo uno que es para consumo humano y lo otro que es para el sistema contra incendios. Esta agua para el sistema contra incendios no puede ser utilizada en consumo humano. O sea, esta agua siempre tiene que estar ahí. Pero de tal forma de que si hay un conato de incendios, si se va a utilizar esto, esa agua esté ahí, ¿no? No tengamos la cisterna de ese rato sin agua, que sería algo ilógico, ¿no? Entonces la cisterna tenemos que calcularle ahora sí, en función de lo que les había indicado cuando estudiamos el sistema de agua fría y en función ahora de este nuevo componente que es el volumen, se llama volumen contra incendios. Obviamente, si yo tengo el agua almacenada en una cisterna, tengo el agua a presión atmosférica, pero yo necesito presurizarla. Entonces, para eso necesitamos un equipo de bombeo. Estos equipos de bombeo, las bombas, deben cumplir la normativa NFPA. En la normativa NFPA van a encontrar los requisitos mínimos que debe cumplir una bomba para que sea considerada para que sea utilizada en un sistema contra incendios. Y dentro de eso también les había indicado que la normativa ahora del Cuerpo de Bomberos de Quito, me imagino que el Ecuador no puedo dar razón de otra parte, pero de Quito sí se tiene lo que se llaman bombas listadas y bombas certificadas. Listadas quiere decir que ya vienen desde fábrica, ya con un sello que dice esta bomba es exclusivamente para el sistema contra incendios. Y certificada es una bomba homologada, que ya no es certificada de fábrica, pero sí es homologada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo utilizar una bomba que sirve para agua potable, pero que esté homologada para sistema contra incendios. Entonces, ese se llama una... Obviamente, ¿y por qué esa diferencia? Porque la diferencia radica básicamente en costos, ¿no? Una bomba certificada, listada, el costo es sumamente mayor que una bomba certificada, pero la función cumple la misma. Y otra cosa fundamental, el rato que utilicemos equipo de bombeo, como les he indicado, tenemos dos opciones. Una opción que el edificio, el conjunto habitacional tenga un generador de emergencia, de tal suerte, porque cuando hay un conato de incendio, lo que primero se va a la luz, entonces nos quedamos sin energía eléctrica. Entonces, en ese momento siempre tiene que inmediatamente actuar el generador y disponer la energía necesaria para que funcione el equipo de bombeo. O en su defecto,
tener, comprar o especificar equipos de bombeo que sean a diésel o a gasolina, ¿no es cierto? De tal suerte. Todos estos equipos tienen que estar siempre en mantenimiento. Como yo les decía, el cuerpo de bomberos, primero aprueba, segundo da el informe de habitabilidad y tercero, cada año hace el recorrido del cuerpo de bomberos para verificar que todos estos elementos estén en funcionamiento, porque no saca nada que tenga un sistema hídrico con incendios que el rato del rato no funcione. Entonces pasan y ahí emiten este certificado. Entonces este certificado es renovable, donde encuentren no conformidades. ¿Qué significa no conformidad? Que no esté funcionando el equipo, que el extintor no esté recargado, todo eso, van notificando, le dan un plazo prudencial para que el propietario, los dueños, lo modifiquen, lo actualicen y nuevamente hacen otra inspección y ahí emiten ya el certificado de conformidad del cuerpo de bomberos. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan. Ahora, obviamente ya tengo mi equipo, tengo el agua, tengo el equipo de bombeo y ahora tengo tubería vertical. Claro, pero no necesariamente, bueno, en un edificio, independientemente del número de pisos, yo pongo una columna, así como teníamos la columna de agua fría que daba las salidas a cada departamento. Ahora, también vamos a tener aquí una tubería vertical, en la cual en cada piso vamos a dejar una salida. ¿Una salida a dónde? A un gabinete. Entonces, este gabinete, por eso que se llama tubería vertical. Pero imaginemos que no tenemos un edificio, tengo un conjunto habitacional. Sin embargo, yo tengo que diseñar lo que se llama tubería vertical. Por eso le digo, este término es más relacionado con los gabinetes. Entonces, en un conjunto habitacional también tenemos que poner un conjunto habitacional, digamos, que sean de casas. Entonces, nos toca ubicar, de acuerdo a la norma, a la distancia, gabinetes. Entonces, esos gabinetes obviamente ya van a estar en las áreas de circulación del conjunto habitacional. Pero sigue siendo el concepto el mismo, tubería vertical para conexión de manguera. Entonces, eso porque uno dice, bueno, y tubería vertical en un conjunto. No tengo un edificio ahí, tengo casas. No, el concepto sigue siendo el mismo. Tengo que ubicar gabinetes de acuerdo a la distancia que me dé la norma y calcular el cálculo exactamente lo mismo. Gabinetes contra incendios, obviamente es la salida, y un sistema de mangueras, conexión de manguera, en este caso de gabinetes, tiene que tener la toma siamesa. Y la toma siamesa ya les había indicado su función fundamental, cómo funciona, porque muchas veces uno ve ahí este equipo que les dije, la siamesa, y uno dice, bueno, ¿y qué función tiene? Entonces yo creo que, pero no está por demás recalcarles, la función de esta siamesa es para que este volumen de estas cisternas se calcula de acuerdo a la normativa y dependiendo de la clase de incendio, entre 30, 60 y hasta 90 minutos. Entonces yo debo tener, para calcular este volumen necesito tener un caudal y fijarme para cuánto me pide la norma, para 30, 60 o 90 minutos. Eso ya lo vamos a ver posteriormente, estos tiempos que está normado. Con el tiempo y el caudal me va a dar ese volumen. Entonces, obviamente, por ejemplo, yo hablo de 30 minutos, significa que en 30 minutos se supone que el cuerpo de bomberos ya llega al sitio donde se está produciendo este incendio. Pero en esos 30 minutos, ¿qué? Se tiene que utilizar los gabinetes, se tiene que utilizar ya las mangueras, que aquí sale el agua a presión. Y algo aquí sumamente fundamental, esto no es que el rato se prende la bomba y la bomba ese rato comienza a llenar la tubería, ¿no? Eso siempre tiene que estar presurizado, de tal suerte que tan pronto yo conecto la manguera a la salida esta y abro la válvula, ese rato sale ya el agua a presión y con la presión que les va a dar la norma, que también les voy a indicar. Entonces, esto mientras viene el cuerpo de bomberos con su equipo especializado. ¿Y qué viene de equipo de bomberos? Si esto está y ya se consumió el agua de aquí, la manguera de la cisterna del cuerpo de bomberos le conectan a esta toma que se llama toma siamesa y obviamente sigue suministrando agua hacia ¿dónde? Hacia estos gabinetes con incendios.
Entonces, esto es fundamental, que el concepto esté claro. Todo esto, como les había indicado, está bajo la norma NFPA 14. La norma NFPA 14, y ojalá si mañana tenga tiempo, yo les voy a subir las normas estas que les ofrecí, NFPA, y ahí van a encontrar todo el detalle de lo que... Porque esa norma es exclusivamente ¿para qué? Para sistemas hidráulicos con rociadores y gabinetes. Bien, esto ya lo conocen, ya lo había explicado, pero entonces aquí viene ahora la clase de cómo se clasifica la red con un sistema con resistencia. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama clase 1, clase 2 y clase 3. Pero veamos, ¿qué es la clase 1? La clase 1 se le considera una red pesada. Es un sistema con conexión para mangueras de 2,5, 63 milímetros, ¿no?, de diámetro para suplir agua para el uso de bomberos y personal adiestrado. Esto ténganlo presente, o sea, clase 1 es una red pesada, es una red que ya solamente pueden intervenir y manejar el cuerpo de bomberos. Ya no puede cualquier persona manejar esto, porque en primer lugar, el diámetro de 2,5 pulgadas es una manguera bastante gruesa y que sale el agua con mucha mayor presión. Entonces, esta tiene que ser utilizada exclusivamente por el cuerpo de bomberos. No puede ser utilizada y no está en capacidad una persona de manejar este sistema. Entonces, esto se llama red pesada. La clase 2, ¿cuál es la clase? Se llama red liviana. Esta clase tiene, la característica de esa es que la manguera vuelta ya es de 1,5 pulgadas. Esa 1,5 pulgadas sí es un diámetro de la manguera que puede manejarle cualquier persona. Y sirve para suplir agua a conexiones ocupantes, vean, de diámetro, para suplir agua en la extinción de incendios por parte de los ocupantes del edificio. Entonces, no es que yo tengo que esperar que venga el cuerpo de bomberos a aplicar el agua mediante los gabinetes, mediante esas mangueras. No, las personas que habitan el edificio, el conjunto, lo que sea, tienen que estar tienen capacitadas para poder manejar un eventual incendio con estas mangueras, con esta agua a presión de 1,5 pulgadas. Repito, 2,5 pulgadas exclusivamente para personal adiestrado. 1,5 pulgadas, en teoría, digo, es así que tiene que ser manejado por ocupantes del edificio. Y luego viene una red combinada del sistema con 2 conexiones, una manguera para 1,5 de diámetro para suplir agua en la extinción de incendios por los ocupantes y otra para el cuerpo de bomberos. Por lo tanto, tenemos que ver. Entonces ahora, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo calculo yo esto? Que es la parte ya hidráulica que nos interesa saber. Bueno, ustedes saben, entonces, con lo que acabamos de ver, vemos que existen clases no clases de incendios, sino son clases del sistema de red que voy a utilizar. Entonces dice, claro, que estas clases de red, sea pesada, liviana o combinada, va a estar en función de la edificación que esté diseñando el sistema con resistencia, y la norma me va a decir, utilice una red pesada, utilice una red liviana o una red combinada. Pero como concepto sigue siendo lo mismo. Entonces, dice, por lo tanto dice aquí, a ver, para la clase 1 y 3, verán, para la clase 1 y 3, dice la presión, esto es de fiel cumplimiento, la presión mínima que tiene que tener a la salida del gabinete, a la salida de agua en la manguera, son 100 psi. Y en la clase 2, vuelta es 65 psi. Recordemos, la clase 2, ¿cuál es? Es esta, ¿no? La que puede ser manejada por los ocupantes de la edificación. Entonces, tiene obviamente menor presión, 65 psi. La otra, la 1 y la 3, tiene que ser ya manejada por personal especializado del cuerpo de bomberos, que son de 100 psi.
Noten la diferencia, acá es 65, acá son 100 PSI. Mínimas. Cuando la presión residual a la salida de una conexión de manguera clase 2 exceda de 100 PSI, se deberá proveer una válvula reductora de presión para limitar la presión residual a 100 PSI. Claro, entonces, obviamente, si yo tengo una mayor presión, igual que el concepto es el mismo, ¿no? Que si yo tengo un edificio de 10 pisos, yo calculo para el caso más crítico. ¿Cuál es el caso más crítico? El último piso. Sin embargo, la presión en la planta baja va a ser mayor. Entonces, eso que tenemos que chequear. Cuando la presión exceda los de 100 PSI, tenemos que poner una válvula reductora de presión, de tal suerte de que la presión sea manejable y esté dentro de la normativa que nos da el Cuerpo de Bomberos. Segundo, cuando la presión estática de la conexión de manguera exceda los 175 PSI, 1.21 MPa, se deberá proveer de un reductor de presión y limitar la presión estática. Recuerden que también tenemos las reductoras de presión. Entonces aquí obligadamente tenemos que poner una reductora de presión que permita que la presión residual esté dentro de la normativa. Entonces ya tenemos qué presión voy a utilizar de acuerdo a lo que voy a diseñar. Y segundo, me faltaría ver qué caudal. Entonces, aquí son dos caudales que hay que manejar básicamente. El un caudal es la clase 1 y 3, que son 200 galones por minuto. La clase 1 y 3, 200 galones por minuto. 250, perdón, galones por minuto. Ustedes lo pueden transformar a litros por segundo o como está aquí por minuto. Y la clase 2, la que les digo que es la que puede manejar los habitantes de una edificación, son 100 galones por minuto. Eso significa, a ver, alguien que me dé el valor en litros por segundo para el valor de 250 y para 100 por hora, alguien que nos indique en litros por segundo, porque en verdad en litros por segundo es lo que uno está acostumbrado y visualiza, ¿no? Ya. Entonces, por orden, transformando los 250 galones por minuto a litros por segundo y los 100 galones por minuto. A ver, comencemos con los 250. En litros por segundo, ¿a qué caudal corresponde eso? Pregunta de prueba. A ver, ¿a qué caudal corresponde 250 galones por minuto? A 15.77. ¿Cuánto? 15.77. 15.7, 15.8, ya, 15.8 litros por segundo. 15.8 litros por segundo es un caudal bastante grande. Entonces, imagínense, sale ese caudal, hablemos en términos de 15 litros por segundo. Un segundo salen 15 litros por segundo y a una presión de 100 PSI. ¿Cuánto es la presión en metros de columna de agua a 100 PSI? Denme viendo, por favor. 100 PSI en metros de columna de agua, ¿cuánto es? 70.4. Ya 70 metros. Entonces, imagínense lo que es. Salen 15 litros por segundo, que es un caudal bastante grande, y puede llegar a 70 metros de distancia. Claro, porque es la presión. O si hablamos de, si le ponemos la manguera en vertical, sube 70 metros. ¿Se da cuenta? Es una presión que ya no la puede manejar una persona. Ya entonces son personas adiestradas del cuerpo de bomberos que son los que tienen la facultad de manejar este tipo. Por eso es que la clase 1 y la clase 3 son manejadas exclusivamente por el cuerpo de bomberos. Ahora vamos, los 100 los 100 galones por minuto, ¿qué caudal es? 6.3. Ya, entonces están viendo que es menos de la mitad del otro, ¿no es cierto? Ya son 100, entonces son 6 litros. Entonces ya es un caudal que tampoco no es despreciable, pero es un caudal que sí se lo puede manejar. Y tanto es así que el diámetro de la manguera ya no es de 2,5 como en el caso anterior, sino de 1,5. Y la presión, los 65 PSI, equivale a ¿cuántos metros de columna de agua? ¿A cuántos metros equivale la...? 46.
Ya, 46, estamos hablando de 47 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso hay que considerar. Entonces, ya tenemos los parámetros necesarios de presión y caudal para poder nosotros diseñar. ¿Qué nos toca diseñar? ¿Cuáles serían los elementos que deberíamos considerar en el diseño de esto? Porque ustedes ya saben la parte hidráulica y ya saben, porque está muy relacionado con la red de agua fría. ¿En qué consistiría el diseño de esta red? A ver, quiero oír criterios. ¿En qué consistiría en qué consistiría esto? A ver, dígame. Estoy esperando. A ver, ¿en qué consistiría el diseño? Porque es algo similar a lo que ustedes ya saben. Es como que yo les preguntara, a ver, yo voy a diseñar una red de agua fría, ¿en qué consiste el diseño? No me van a dar una receta, hay que hacer esto. Conceptualmente, ¿qué consiste el diseño? Lo mismo estoy preguntando acá. A ver, escucho propuestas de en qué consiste el diseño. Encontrar la presión con la que saldría el agua. Ya, diga nomás, escucho los criterios. Ya, un criterio. Estamos 42 estudiantes, 42 criterios. Bien. Porque la pregunta es exactamente igual. Yo digo, a ver, ¿en qué consiste diseñar una red de agua fría? ¿En qué consiste? Pero claro, entonces ya tienen que tener claro en qué consiste, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué parámetros? Y básicamente, ¿cuál es el producto final de ese diseño? Entonces es lo que yo quiero que lo relacionen, lo que ustedes ya saben con respecto a esto, porque simplemente es hidráulica. A ver, hasta aquí me han dado un solo criterio. Otros criterios. Escucho. Determinar el caudal. ¿Perdón? Determinar el caudal. Ya, segundo criterio. Señor Calero, ¿cuál es su criterio? Según yo, también determinar la presión. No, no se me ocurría nada más. Ya, determinar la presión. Señorita Fernández, ¿cuál es su criterio? Podría ser la velocidad y también qué material debe tener la tubería para Ya, soportar las correcto. Tercer temperaturas. criterio. Me parece bien. ¿Quién más? Señorita Imaicela. Podría ser determinar el diámetro de la tubería. Ya, ¿y qué más? Usted mismo, ¿qué más haría? ¿Qué más? También la longitud de la manguera. Ya, algo más. Relacionen con el criterio de agua potable, con agua fría. Ustedes ya saben. Nos pasamos todo un hemisemestre casi analizando eso. Y es lo mismo. A ver, otro criterio. Señora Ayala. Señora Sí. Ayala, de su opinión. ¿Ah? Si está, señora Ayala. Sí.
Cuéntenos. A ver, ¿cuál es la pregunta que formulé? ¿Puede repetirme la pregunta que formulé? Porque si yo no entiendo la pregunta, no puedo responder. Entonces, lo primero es entender la pregunta para poder responder, obvio. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la pregunta que formulé? ¿Qué demos nuestro criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo? Para diseñar un ¿Cómo? sistema de apagado de incendios. ¿Qué demos nuestro criterio A relacionándolo ver, con... repita, no le escucho, un poquito más duro porque no se le escucha. Que demos cuál es nuestro criterio para diseñar lo que son los sistemas de apagado de incendios. A ver, le formulo mejor de otra manera porque no me he entendido la pregunta. Yo voy a diseñar este sistema de tubería vertical. ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que yo tengo que diseñar? ¿Cuál es el producto de este diseño? ¿En qué consiste el diseño? Ya me dieron varios datos, que el caudal, la presión y cosas por el estilo. ¿Cuál es su criterio? O sea, yo le digo, a ver, joven, diseñeme ese sistema contra incendios. ¿En qué consiste? ¿Qué va a hacer usted ahí? Para calcular lo antes mencionado, tanto como el ¿Cómo? caudal. Calcular lo antes mencionado en este A tema ver, de pero más duro porque no se le escucha. tener en cuenta lo que es el caudal, el diámetro, la velocidad. Bueno, gracias. Señorita Gómez. Sí, Inge. ¿En qué consistirá este diseño? ¿Cuál es el producto final de este diseño? O sea, deberíamos ver con qué diámetros podemos trabajar, Ya, tomando en ¿qué cuenta más? la velocidad, lo que es la presión, Ya, obviamente el material, y algo y más. cómo esto se relaciona con lo de para agua fría, entonces es No, lo que similar decía para a agua eso. fría es simplemente porque como concepto van a ser lo mismo. No tengo que Claro. relacionar, sino que simplemente le estoy direccionando la Ese idea sería- para que piensen en un sistema en un sistema de agua fría. ¿Cuál fue mi producto final? ¿No es cierto? Entonces ahora voy a diseñar una red que también es una red de agua y quiero saber cuál es el producto de ese diseño. A ver, alguien más Claro, que eso hay nos... que saber Sí, dígame. con qué sería o con qué vamos a necesitar para poder cumplir con, Sí, o sea, pero para poder me falta algo importante. Está bien lo que me está Calcular las diciendo, pero Las falta algo pérdidas. pérdidas, importante. ingeniero. Algo más importante. El producto, porque las pérdidas es un elemento que voy a utilizar en el proceso, pero no es el producto, el resultado. ¿Qué digo? Que al momento La presión que del se agua. utilice el sistema funciona en todos los niveles, en todos los puntos. A ver, verán, yo voy a comprar los materiales para instalar este sistema. ¿Qué nomás necesitaría comprar? Necesitaríamos La conocer el tubería, número ¿Qué los más? y el tipo de accesorios, artefacto. la bomba, La bomba, eso. Entonces, el el sistema volumen de la básicamente cisterna va... también tiene que Ya, saber. gracias, gracias. Entonces, el sistema, el producto final va a ser determinar qué diámetro necesito para... Entonces, yo voy a diseñar la tubería. El producto final va a ser, pongan este diámetro, esta tubería, ¿no es cierto? Ese es el producto. Pero algo de mí dice, ya compro la tubería, pero yo necesito presurizar. ¿Cómo presurizo? Con un equipo de bombeo. O sea, son los dos elementos fundamentales. No confundamos el producto con los datos. Entonces yo digo, a ver, yo necesito comprar una bomba, necesito comprar una tubería. ¿Pero con qué? Justamente lo que acabo de decir. Yo necesito diseñar, determinar la tubería.
¿Y cómo determina la tubería? Con lo que ustedes acaban de decir, como caudal. Entonces, es dato el caudal, es dato. Y ese dato no es que yo me impongo, está de acuerdo a la norma. Entonces dice, a ver, yo utilizo 250 o 100, ya, que el criterio va a ser el mismo. Hagamos cuenta que yo voy a diseñar clase 2. Ya tengo como dato el caudal. Caudal 100 galones por minuto. No lo puedo cambiar, ya tengo ese dato. Ya. Y tengo la presión con la que debe salir mínima en la manguera. ¿Cuál es la presión para clase 2? 65 psi. Entonces tengo presión y caudal. Es como que yo les preguntara, a ver, ¿cuál es la presión que yo necesito para que me funcione adecuadamente una ducha? ¿Cuál es la presión? ¿Se acuerdan? ¿Qué presión teníamos? Nos daba un rango, ¿no es cierto? Creo que era entre 2 y 10, ¿no es cierto? Ahora ya no, ahora tenemos, hagan cuenta lo mismo, exactamente. En vez de tener un inodoro, un lavabo o una ducha, ahora tenemos un punto de salida en ese último piso que tiene que arrojarme un caudal, que ya sabemos que son 100 galones por minuto, y con una presión que es 65 psi. Es exactamente lo mismo. Entonces, como ya tengo esos datos, yo tengo que diseñar mi columna vertical. ¿Qué significa eso? Determinar el diámetro. Lo que sí es característico en esto, y por obvias razones, el material aquí tiene que ser necesariamente de acero, o HG. Casi ya no se utiliza HG, es tubería de acero. Ya no puedo poner una tubería de PVC como por ejemplo en el agua potable, ¿no es cierto? En el agua fría. Tiene que ser necesariamente tubería de acero. Ya una característica también. Segundo, ya tengo el diámetro. Una vez que tengo el diámetro, ahora ya, y la presión, diseño mi sistema de la tubería vertical. ¿Cómo diseño? Igual. ¿Cómo diseñamos el agua potable? El agua fría. ¿Y luego qué tengo? Luego tenemos... A ver, por favor, no me juegan con la cámara y todo el mundo me prende la cámara. La persona que está jugando con la cámara, por favor. Bien. Entonces, hagamos similitud. Ya tengo yo esto. El caudal que va a salir en cada piso. Claro, porque en cada piso yo tengo que dejar una salida. ¿Una salida de qué caudal? De 100 galones por minuto. ¿Y con qué presión? Con 100. Entonces, igual forma yo tengo que calcular lo más crítico. ¿Cuál sería calcular lo más crítico? La salida más alta. ¿Cuál es la salida más alta? En que está en el último piso, evidentemente. Y puedo chequear las presiones, obviamente, en la parte inferior. Ya tengo esto. Producto de este cálculo, ¿qué me sale? ¿Cuál es el producto solamente de este cálculo que me va a servir para la otra? Contésteme por favor esa pregunta. Ya diseño eso. ¿Cuál es el producto que sale de ahí? Además de, obviamente, de haber ya determinado el diámetro. ¿Qué dato necesito fundamental sacar de ahí? A ver, dígame, por favor. O en otras palabras, ¿cómo diseño esa tubería? ¿Cómo diseño esa tubería? A ver, denme los criterios, por favor, rapidito, porque si no... Tal vez sería considerar las áreas en las que se va a... ¿Cómo? Tal vez sería considerar las áreas en las que se va a instalar el sistema. No, a ver, por favor. Haga cuenta, hagamos una similitud. Yo en vez de tener una ducha, ahora voy a tener una salida de agua. Esa salida de agua ya me está indicando que tiene que tener 100 galones por minuto en cada piso. Y tiene que salir con una presión. Ya no tiene nada que ver las áreas. Ya tengo un caudal fijo y una presión fija. Ahora, la pregunta que les formulo es, ¿cómo diseño esta columna de agua fría? Igual, ¿cómo diseño ya? O sea, ya no se llama columna de agua fría, sino sistema, es columna contra incendios. Pero bien, ¿cómo diseño esta tubería? Eso ya lo saben. ¿Cómo es? Sería en función de los números de pisos. Claro, sería en función del número de pisos. Pongamos que sea de 10 pisos, ¿ya qué más? Calculo las pérdidas. Calcula las pérdidas, ¿no es cierto? Ya, y al final llega a la planta baja. ¿Qué dato tiene usted en la planta baja? ¿Cómo se llama ese parámetro? La presión mínima. Pero ¿cómo tiene un nombre esta presión?
que es igual a la presión que hemos analizado en sistemas de agua fría. ¿Acometida? No, porque aquí no hay acometida. Sería de diseño. ¿Cómo? De diseño. ¿De diseño qué? Sería la presión de diseño. ¿Pero cuál es la presión? Tiene un nombre esa presión de diseño. ¿Cómo calculo esa presión de diseño? A ver, el señor Chicango. ¿Cuál es esa presión? A ver, no la escucho. Prenda el micrófono, por favor. A ver, señor Chicango. Sí, Le apagó el micrófono. A ver, alguien que responda a esa pregunta, por favor. No es la altura dinámica, Inge. La altura dinámica total. ¿Y cómo calculo la altura dinámica del TDH? La altura estática más las pérdidas de carga. Esa es la altura dinámica total. ¿Y para qué me va a servir ese dato fundamental? Para calcular la potencia de la bomba. Correcto. Entonces ya tengo la altura dinámica total y el caudal tengo poder calcular la potencia. Entonces, para yo poder instalar un equipo de esta naturaleza necesito saber qué diámetro de tubería voy a poner, ¿no es cierto? Que me va a salir en función de las pérdidas de carga y todo lo demás, calcular y qué potencia de bomba voy a poner. Entonces yo tengo que comprar un equipo de bombeo que me diga tal caudal y tal de... Esas son dos cosas básicas, ¿o no? ¿Sí o no? Ya, entonces en función de eso, les comparto esto. Es justamente esto, tan simple como esto. Entonces yo digo, porque voy a diseñar un equipo voy a diseñar, digamos, una tubería de manguera. ¿Qué tipo de clase? Clase 2 en este caso. 100 galones por minuto. Ah, ya. Es de caudal. Ya me dan dato. No es que yo voy, ya me dan dato. Ese dato, como les digo, ya sale de la normativa, de lo que estemos diseñando. Para me dicen que necesito presión en la boquilla. Es a la salida de la manguera. 65 psi. Entonces, yo tengo que simplemente calcular, por ejemplo, calcular el TDH, que tiene la altura estática, por ejemplo, digamos 16 metros, y calcular las pérdidas de carga. Entonces, fíjense aquí en este gráfico. Aquí tengo un edificio de 6 pisos. Yo calculo para este gabinete. Para este gabinete calculo, entonces digo, tengo aquí el caudal y obviamente tengo la altura de esto. Y con esto calculo la pérdida de carga y sé mi TDH. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy simple como esto. A ver, antes de eso incluso podríamos hacer el tiempo que de acuerdo con la normativa para este tipo son 30 minutos. Entonces yo puedo simplemente, como ya tengo el caudal y me dice que el tiempo que yo necesito reservar el agua en la cisterna es de 30 minutos, automáticamente yo puedo calcular ya el volumen. A este volumen se tiene que sumar el volumen de este. Perfecto. Hace un pequeño esquema y dice, a ver, yo tengo mi edificio aquí está como ejemplo. En la planta baja el 0,0, tengo el P1 a 2.7, en fin, y tengo la terraza. Bien, yo aquí, en este es tener una salida ¿de qué caudal? De 100 galones por minuto, que significa 6 litros por segundo. Ya, me impongo un diámetro. De igual forma, la velocidad también debería ser chequeada, que esté dentro de una velocidad entre 1 y 2, igual que en el agua fría. Me impongo un diámetro. ¿Y qué hago con eso? También aquí le hemos puesto HG. Ahora, como les digo, ya no se utiliza HG, sino se utiliza tubería de cero. Calculo las pérdidas de carga por los accesorios. Tengo mi longitud total y tengo que asumir en el punto más alto 65 psi, que es el punto que
que es el punto más alto. En este caso se le ha calculado para acá. Y con esto, obviamente, yo voy, ¿qué? A calcular el TDH, la altura dinámica total, ¿en función de qué? De lo que yo me impongo aquí, el diámetro, tengo el caudal en este caso ya se mantiene constante porque estoy calculando para un solo gabinete. Entonces, ¿qué significa? Que funciona. Pero si la norma me dice que yo tengo que funcionar 2 gabinetes, pues simplemente aquí aumentaría eso y el diámetro cambiaría. Pero el criterio hidráulico es el mismo, no ha cambiado para nada. Por lo tanto, aquí tengo el punto de partida, así como decíamos la ducha. La ducha tiene 10 metros de columna de agua para que me funcione adecuadamente. Ahora son no 10 metros, sino 65 PSI equivalente a 45 metros. Con ese dato y es el punto de partida. Entonces yo tengo que garantizar que mi equipo de bombeo, cuando esté presurizado, me dé esta presión. A esta presión, que es la presión de salida, obviamente yo tengo que aumentarle la presión, ¿cómo se llama? Estática, la presión estática, más las pérdidas de carga y llegar a esto. Entonces, este ejercicio es exactamente igual a lo que hemos venido analizando. No ha cambiado, para nada. Lo único que ha cambiado, ¿qué es? El caudal y obviamente la presión con que sale. Y obviamente también en el criterio de que, dependiendo si voy a trabajar con un hidrante, con un gabinete o 2 gabinetes. Si aquí fuera 2 gabinetes, los 2 gabinetes se los calcula en forma consecutiva. Y obviamente aquí sería, en el primer caso sería 100, en el primer tramo, luego sería 200 en eso. Eso va a depender de lo que nos indique la norma. Pero en este caso, como es genérico, trabajemos con 100, 6 litros por segundo, me impongo el diámetro, me impongo el material, ustedes ya saben calcular todo lo demás y el dato de partida aquí es simplemente la presión que yo tengo. Presión y, ¿dónde está? Y caudal. Esos son los datos. ¿Cuál es el producto final? Yo tengo que ponerle tubería de 3 pulgadas, de 4, de lo que sea, y con este dato de aquí, obviamente paso al siguiente paso. Ya, tengo mi caudal de diseño, 6 litros por segundo. La altura estática más la altura dinámica, lo que sea, calculo que la potencia de la bomba. En este caso me sale una potencia de 8.6, incremento en función de la potencia, de acuerdo a lo que les había indicado, que se incrementa, y tengo mi potencia a 11. Entonces se adopta una bomba de 11 HP, si es que existe en el mercado, y si no, tendré que aproximarme a una bomba de potencia que existe en el mercado. Y ese es todo el cálculo. O sea, es tan simple como eso, pero siempre y cuando tengamos los conceptos, por favor, claros. O sea, no divaguemos. O sea, me dice, ¿cuál es el producto? El producto es el caudal. El caudal es dato. La presión es dato. Yo lo que necesito es diseñar. ¿Qué significa diseñar? Determinar qué tubería voy a poner, de qué diámetro, el material necesariamente es acero. Ya, si ya tengo el diámetro y el material, ya tengo mi tubería diseñada. ¿Y ahora qué me falta? ¿Qué bomba compro? ¿Qué forma compro en función de qué? De la potencia que necesito, de tal forma de que en el aparato, en este caso en el gabinete más alejado, que sería en el último piso, me dé esta presión. Y obviamente deberíamos chequear, ya en edificios más altos, deberíamos chequear de que la presión esté dentro de lo que acabamos de ver, lo que decíamos, si la presión es superior a tal, la misma norma nos dice que reduzcamos la presión a través de una reductora de presión. Obviamente porque yo estoy calculando para el caso más crítico. El caso más crítico es el punto más alejado. Y obviamente esa parte de acá abajo va a tener mayor presión. Pero si esa presión excede lo que nos dice la norma, simplemente antes del gabinete tendría que poner una reductora de presión. Y eso es todo. Preguntas y respuestas. ¿Dónde está lo difícil para que no me hayan podido contestar adecuadamente? Y el problema radica en que muchas veces tratamos de aprendernos como receta y no los conceptos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? En todo el curso he venido insistiendo, por favor, yo lo que quiero dar es los conceptos, el criterio. Porque con eso ya puedo decir. Porque si no sería simplemente entrar a decir, a ver, primer paso, segundo, tercer paso. No, eso no es. Y ya formado el criterio, formado el concepto, entonces obviamente ya podemos diseñar para la clase 2, la 1, la 3, lo que sea. Como yo les decía, en conjuntos habitacionales no vamos a tener una tubería vertical, pero el concepto sigue siendo el mismo. Voy a tener ahora
los gabinetes van a estar en el mismo nivel. Sin embargo, yo voy a poner varios gabinetes. Y al poner varios gabinetes tengo que también hacer exactamente lo mismo. Como concepto no cambia nada. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas.